Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas prepara un paquete de medidas para garantizar las fuentes necesarias para el abastecimiento eléctrico del país. El ente regulador buscará modelos similares a los adoptados durante el fenómeno del Niño en materia regulatoria, con los que, explica, garantizó una mayor generación de energía por medio de la flexibilización normativa del sector. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia de la reforma laboral. Tras la decisión, el lunes iniciará la discusión de los artículos de la iniciativa, que incluye modificaciones al recargo por jornada nocturna y dominical, cambios en los procedimientos de despido, entre otros. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. JP Morgan rebajó las calificaciones de las acciones de Ecopetrol en su ADR, es decir, en su recibo de depósito americano, de neutral a un nuevo precio objetivo. Este pasó de 12 a 8,50 dólares. La decisión evidencia las preocupaciones por el funcionamiento del gobierno corporativo de la empresa, la incertidumbre por la política de hidrocarburos de Colombia y la caída en la rentabilidad de la compañía. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Encuesta revela abrumadora ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump entre los votantes jóvenes. Servicios de inteligencia de Estados Unidos confirman que Trump está bajo amenaza de asesinato por parte de Irán. Alerta en Estados Unidos. La tormenta Helen tocaría tierra como un catastrófico huracán categoría 4 en Florida. Crisis en Ecuador. Los incendios y la sequía tienen al país en alerta máxima y con racionamientos. Israel lanza nuevo ataque contra Hezbollah en Líbano. Exponen romance secreto del rey emérito Juan Carlos. La candidata presidencial y vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tiene una ventaja de 12 puntos sobre el republicano Donald Trump entre los votantes jóvenes, según una nueva encuesta divulgada por la cadena CNN. La vicepresidenta Kamala Harris, quien representa al partido político demócrata y aspira a liderar los Estados Unidos, a medida que se acercan las elecciones presidenciales, toma más ventaja sobre su contrincante, el republicano Donald Trump. Según una nueva encuesta electoral realizada por CNN, la demócrata aventaja al republicano con 12 puntos entre los posibles votantes menores de 35 años. Un grupo que está en gran medida insatisfecho con la influencia que tiene la política estadounidense, pero sigue siendo optimista sobre el futuro del país. Es decir, Harris cuenta con el apoyo de un 52% frente a un 40% de Trump. Sin embargo, en el sondeo se observa una brecha de género que se observa entre los votantes de todas las edades. Mientras que las mujeres votantes probables menores de 35 años prefieren a Harris con un 53% sobre un 39% de Trump, los hombres electores probables están muy divididos. En una carrera electoral en gran medida osificada por el partidismo, en la encuesta se evidencia que el 19% de los posibles votantes menores de 35 años dicen que no están totalmente decididos a tomar una decisión en esta elección, en comparación con el 12% entre los mayores de 35 años. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de estar implicado en los 2 atentados que sufrió contra su vida a mediados de julio. Asimismo, dijo que corre peligro, puesto que ha recibido intimidaciones reales y concretas que hacen parte del complot iraní. El candidato presidencial Donald Trump acusó a Irán de haber estado detrás de sus recientes intentos de asesinato. Estas declaraciones las da un día después de que denunciara por medio de su cuenta X que su vida corre peligro desde Irán, después de que su equipo de campaña anunciara que los servicios de inteligencia le advirtieron sobre amenazas reales y concretas. As you know, there have been 2 assassination attempts on my life that we know of. And they may or may not involve, but possibly do. But we've been threatened very directly by Iran. And I think you have to let them know, because the best way to do it is through the office of the president, that you do any attacks on former presidents or
candidates for president, your country gets blown to smithereens, as we say. Y es que agencias del gobierno estadounidense dijeron la semana pasada que piratas informáticos iraníes enviaron correos electrónicos con material robado de la campaña de Trump a personas involucradas en la entonces campaña de reelección del presidente demócrata Joe Biden, parte de un supuesto esfuerzo de Irán para influir en las elecciones de Estados Unidos. Durante el segundo día de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca atacar las centrales nucleares de Ucrania y cuestionó la posición de China y de Brasil. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanzó una grave advertencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que Rusia está planificando ataques contra centrales nucleares en Ucrania. Zelensky advirtió sobre los métodos de Rusia para intentar doblegar a su país, destacando los ataques a la infraestructura energética. Recently, I received yet another alarming report from our intelligence. Now Putin does seem to be planning attacks on our nuclear power plants and their infrastructure, aiming to disconnect the plants from the power grid. With the help of satellites. El mandatario ucraniano también afirmó que su país nunca aceptará un acuerdo impuesto desde el exterior, al tiempo que cuestionó los motivos de China y de Brasil para impulsar las conversaciones con Rusia. La tormenta Helen tomó fuerza y ya es un huracán. Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta y evacuaron varias zonas del país. La tormenta tropical Helene se convirtió este miércoles en huracán de categoría 1 y sigue ganando fuerza rápidamente en el Mar Caribe en su camino hacia la costa noreste de Florida, Carolina del Sur y Georgia, que se prepara con cierres en las escuelas y con evacuaciones por la lluvia y la marejada ciclónica potencialmente letal. You have time to implement your plan so that you're prepared for this storm. Those who are under evacuation orders have the ability to do it. You have the ability to make sure you have gas, make sure you have non-perishable food, water. All those things can still be done today, but just know these effects are coming to the state of Florida, and it's not a matter of whether we're going to get effects, it's just a question of how significant those effects. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, Helene se encuentra al norte del Golfo de México con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Según sus previsiones, este fenómeno podría convertirse en huracán de categoría 3 o mayor el próximo jueves, logrando inundaciones de hasta 4 metros de altura. Quito está en emergencia por los incendios en varios puntos de la ciudad. El gobierno afirma que las conflagraciones fueron provocadas. El olor a humo, una densa niebla y el sonido de los vehículos de rescate aún persisten en Quito a más de 24 horas desde que iniciaran 7 incendios simultáneos en la ciudad. Las autoridades nacionales aseguraron que las conflagraciones fueron provocadas y ofrecieron una recompensa para encontrar a los responsables. El Gobierno nacional y el municipio hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, ¿sí? Incluso cuando hay una supuesta quema controlada, está el inicio deliberado de una persona que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace. Debido a la emergencia, se han implementado medidas en la capital ecuatoriana como el teletrabajo y las clases virtuales. En el último mes, Ecuador ha registrado más de 1.300 incendios forestales en el país. En el centro de Japón, las fuertes lluvias provocaron graves inundaciones que dejaron 8 personas sin vida y 10 desaparecidas. Las precipitaciones récord ocasionaron siniestros que fueron los que provocaron las muertes. La mayoría de las víctimas son ancianas que fueron arrastradas por las corrientes o que quedaron atrapadas en los desprendimientos de tierra. Cuenta conmigo para que la plata que te mandan del exterior te llegue en minutos. Recibe directo a tu cuenta amiga y sin costo. Banco Caja Social, su banco amigo. Nuevos ataques del ejército de Israel en el sur del Líbano dejaron 72 personas muertas y 300 heridas.
Los ataques entre Israel y Hezbollah no cesan. En las últimas horas, los bombardeos del ejército israelí al sur del Líbano han dejado sin vida 72 personas y 300 heridas. Por su parte, la milicia ha lanzado docenas de cohetes hacia el norte de Israel, entre ellos el primer misil de largo alcance, el cual fue interceptado sin causar daños ni víctimas. Entre tanto, el jefe militar de Israel dijo que los ataques aéreos en el Líbano continuarán para destruir la infraestructura de Hezbollah y preparar el camino para una posible operación terrestre. שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב. El jefe militar agregó que el objetivo es muy claro, hacer regresar sanos y salvos a los residentes del norte que han huido por los ataques de Hezbollah y que para lograrlo hay que destruir al enemigo. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no invitó al rey de España, Felipe VI, a su ceremonia de investidura el próximo 1 de octubre. Según la líder mexicana, el monarca no respondió a la carta del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador para pedir perdón por la conquista. Fijó postura sobre Salieron a la luz fotografías inéditas del rey Juan Carlos de España y de la actriz Bárbara Rey que confirman el romance que sostuvieron. La revista neerlandesa Privé, especializada en noticias de personajes famosos, fue la que reveló las fotos que datan de mayo de 1994. En ellas se ve a la pareja, como vemos, abrazándose y dándose besos. El material fue vendido por el hijo de Bárbara Rey, quien tiene un profundo conflicto con su madre. En Alemania se inauguró una estación de entrenamiento lunar que prepara a los astronautas para futuras misiones al satélite natural de la Tierra. La Agencia Espacial Europea se prepara para futuras misiones a la Luna, con la apertura de un nuevo centro de entrenamiento en Alemania. La instalación Luna simula el paisaje del único satélite natural de la Tierra con 900 toneladas de roca volcánica. El espacio está equipado con polvo lunar, rocas e incluso simulaciones de gravedad. Esta instalación está diseñada para replicar cada aspecto de una misión a la Luna. Los planes son utilizar la instalación operada conjuntamente con la Agencia Aeroespacial Alemana para probar vehículos lunares, practicar caminatas sobre la superficie de la Luna con engorrosos trajes espaciales y trabajar con impresoras 3D que podrían convertir el suelo lunar en componentes de refugio para estadías más prolongadas. Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Hoy cerca de 20 gobernadores de todo el país sostuvieron un encuentro en el Congreso de la República con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, con los presidentes de las comisiones cuartas y tercera y algunos miembros de las comisiones primeras para tratar diferentes aspectos como el presupuesto general de la Nación y, por supuesto, la participación que deben tener los departamentos. Para hablar de ese tema nos acompañan dos gobernadores. La doctora Lucy García Montes, gobernadora del departamento de Sucre. Bienvenida a Entrevistas CMI. Buenas noches, gobernadora. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en CMI y poder conversar temas tan importantes para las regiones como es el presupuesto general de la Nación. Muchas gracias. También nos acompaña el señor gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Señor gobernador, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos en este espacio y aquí estaremos dialogando contigo. Señora gobernadora, se quejaron ustedes, vamos al grano, en esa reunión, porque los dos dicen que son los departamentos más afectados, aunque el Gobierno Nacional va a sacar el presupuesto general de la Nación por decreto, en cuanto al recorte para esa vigencia de 2025. ¿De cuánto es ese recorte para el departamento de Sucre? Bueno, nuestro departamento de Sucre, quiero resaltar las potencialidades como departamento que tenemos y que en nuestro plan de desarrollo hemos fijado unas metas fundamentales de lograr tener un departamento líder en la costa caribe con transformaciones en energías limpias y que agradecemos que ha sido priorizado para la reforma agraria. Pero sorpresivamente hoy nos hemos enterado, pues desde el día de ayer, cuando se dio a conocer el presupuesto a través de los congresistas, que el departamento de Sucre es el departamento con mayor recorte de su presupuesto, de un 37.8%. Entonces nos viene la pregunta y la preocupación a lo cual en esta mesa de trabajo que tuvimos hoy pudimos expresar.
si estamos aspirando a ser ese gran departamento líder en la costa Caribe, agradecidos de tener una reforma agraria integral, ¿cómo vamos a cumplir nosotros con esos proyectos para que esa reforma agraria integral se dé? Es nuestra preocupación hoy y nuestro mensaje y nuestra voz. Por favor, miremos a los departamentos, y no solamente hablo por Sucre, en su mayoría los de la costa Caribe. Y fue muy importante ese espacio donde nos sentimos escuchados por los senadores y los congresistas en general, para que ese proyecto del presupuesto no fue aprobado, pero sí que el gobierno nacional tenga consideraciones con nosotros. ¿Y para ustedes en La Guajira, de cuánto fue ese recorte, señor gobernador? Del 23%. Esto genera mucha preocupación, sobre todo que veníamos ganándole a todo el tema de desnutrición en el departamento de La Guajira, así como estamos esperando grandes proyectos de inversión, sobre todo en temas de vías que nos permitan cierre de brechas de desigualdad. Este tema es muy complejo. También me has escuchado, sobre todo en las condiciones que hoy estamos, sobre todo en la crisis por la población migrante, sigue siendo muy difícil porque crisis ya tenemos. Aquí lo que estamos pidiendo es que esto no agudice más. Y esperamos también, y una de las cosas que habíamos hablado en las últimas semanas con el gobierno nacional, era que a través de los gobernadores con las regiones íbamos a revisar esos proyectos que se están esperando. Nosotros lo que quisiéramos que se haga un COMPES para poder plantear sobre todo soluciones de agua, o esperar también que se dé una inversión significativa, sobre todo en temas como vías en el departamento de La Guajira, vías a la Alta Guajira. Precisamente ayer me tocó, con el apoyo del Ejército Nacional, traernos 2 pacientes del Hospital de Nazaret, porque no tenemos vías en la Alta Guajira. En la Alta Guajira, sobre todo en temas de invierno, que tan difícil está en este momento. Entonces hay que revisar, hay que sentarse con el gobierno y plantear soluciones, porque nosotros lo que queremos, sobre todo, mira, hay una reducción significativa en tema de turismo, uno de los sectores estratégicos que hoy tenemos en nuestro plan de desarrollo, en las mismas condiciones, el 23%. Y nosotros que estamos haciendo una apuesta importante de volver a mirar al mar, de poder trabajar en proyectos de conectividad con una nueva marina, un nuevo malecón, temas de proyectos de muelles de embarcadero, de conectarnos precisamente allá en la Alta Guajira, proyectos claves en temas turísticos, y que suceda una inversión de esta manera. Señora gobernadora, así como lo toca el gobernador, su colega de La Guajira, ¿qué proyectos, cuando uno dice el presupuesto se reduce en el 37,8% para el departamento del Sucre, se ven afectados? ¿Qué significa eso para la gente común, para la gente que espera precisamente inversión y obras? Tenemos una preocupación muy grande porque la mayor reducción está en el área del campo, de la área agrícola, donde hay proyectos y apuestas importantes para nosotros en el departamento. También tenemos reducción en el área del deporte, donde el departamento de Sucre con el departamento de Córdoba seremos sede de los Juegos Nacionales, y queremos hacer una inversión muy importante en escenarios deportivos nuestros, pero también el turismo se ve muy afectado, y tenemos una apuesta importante con nuestro Golfo de Morrosquillo, donde estamos construyendo la ciudad de Golfo con malecones, con hospitales, y eso va a ser perjudicial para alcanzar esas metas propuestas en nuestro plan de desarrollo. Así que hacemos ese llamado tan importante, que el departamento de Sucre le apuesta a las energías limpias, y es la mayor reducción que hay, en un 70%. Veo que los dos tocan el tema del turismo, que es uno de los fuertes del presidente Gustavo Petro y de su Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que precisamente el turismo y el ingreso de extranjeros a nuestro país debe redundar en beneficios que sustituyan las economías fósiles. Entonces, ¿cómo entender ese recorte en el presupuesto para ese sector tan estratégico para el gobierno nacional y para sus departamentos, gobernador? Y lo has dicho, el 57% de nuestro Producto Interno Bruto lo representa la minería. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder fortalecernos si en el 2034 posiblemente dejemos de ser mineros? Pues a través de los recursos que se deben invertir en los sectores estratégicos, en el sector agroindustrial, en el sector turístico,
turístico, en el sector de las energías renovables. Pero si en este caso, como sucede en esta baja inversión en temas turísticos, pues nos genera mucha preocupación, sobre todo que es una de las líneas más importantes que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo. Por otra parte, aquí tenemos que consolidar unas estrategias también en cierre de brechas de desigualdad, y la única manera en un territorio que es el único desierto habitado de este país, es el único desierto habitado de Latinoamérica, es a través de vías. Necesitamos vías, y veo con mucha preocupación sobre todo en no poder plantear la culminación de la vía que conduce de Uribia a Puerto Bolívar. Nosotros tenemos que tener ese tipo de proyecto, o de la vía que conduce a San Martín, a Nazaret, plantear esas estrategias, y es válido que pensemos en un aeródromo, que pensemos en este tipo de soluciones, pero yo creo que más importante que podamos nosotros invertir recursos clave y pensar nuevamente en un pacto territorial Cesar-Guajira, como se hizo en el gobierno pasado, que fue muy importante. Yo creo que la inversión de recursos nos tiene que ayudar sobre todo a cerrar brechas de desigualdad y a poder transformar realidades en nuestro departamento. El presidente de la República estuvo una semana en el departamento de La Guajira, gobernando desde allá con todo su gabinete en el Plan Guajira. ¿Hay algo similar para el departamento del Sucre contemplado o no? Sí, nosotros en nuestro departamento de Sucre traemos un plan muy importante que es el Pacto del Golfo de Morrosquillo, donde hay unas inversiones fundamentales para el departamento de Córdoba y de Sucre. En este momento estamos desarrollando unas obras importantes como malecón, como construcción de hospital. Hoy día queremos seguir con ese pacto del Golfo Morrosquillo, pero fijar nuestra visión en un proyecto estratégico que es el macroacueducto del Golfo de Morrosquillo y el macroacueducto de la región Sabana y Montes de María. Es lo más importante que tenemos, porque nosotros estamos generando unas condiciones de departamento y el agua es lo más fundamental. Nuestro plan de desarrollo lo desarrollamos alineado con gobierno nacional alrededor del agua. Sí, y ese es un proyecto muy estratégico, porque para toda la infraestructura que queremos construir necesitamos el agua. Eso le hemos pedido al gobierno nacional. A propósito del agua, señora gobernadora, el tema de la Mojana. La discusión que hay entre el contratista, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cómo va eso? Porque pues ustedes tuvieron muchas pérdidas de tierra próspera, en su departamento también llovió en una cosa inusual estos últimos días, tuvieron muchas pérdidas y sobre todo en sembradíos, las tierras para ganado. ¿Qué ha pasado con la Mojana? Bueno, con la Mojana, ¿qué ha pasado? La Gran Mojana, 6 de los municipios que la conforman son de mi departamento. Más de 40.000 familias se ven afectadas con esas inundaciones. Lo primero que nos interesa es la vida de las personas, pero ha sido una región muy azotada, que es rica en sus cultivos, y hoy por estar inundada no es. En este momento en que estamos, hay la ruptura del chorro de Caregato, que ya desde la Unidad de Gestión del Riesgo, su director nos ha informado de hace aproximadamente 3 semanas, donde hará un nuevo contrato de obras de emergencia para la contención y obras de mitigación. Ya fuimos llamados como departamento a la Unidad de Gestión del Riesgo hace 8 días con nuestros equipos de infraestructura. Estamos a la espera de ese llamado cuando empiezan esas obras complementarias de mitigación, porque para la Mojana hay la solución definitiva, es un gran proyecto estructural que es varias fases, donde a nosotros como gobernadores nos compete la protección del casco urbano, y que estamos en la disposición de nuestras regalías a aportar el porcentaje importante para que ese proyecto estructural se dé. Hoy estamos esperando que inicien las obras por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo para mitigar, y que nos han dado los tiempos que estamos esperando un fenómeno de la Niña, que tan pronto empiecen esas lluvias se ven amenazadas nuestras comunidades, para las cuales pues siempre estamos protegiéndolas y llevándoles todo lo que la oferta institucional, porque son las más necesitadas y las que nosotros más necesitamos protegerlas. Sí, señora. Señor gobernador, comentábamos de que en su departamento llovió, o está lloviendo todavía de una forma inusual, mientras en el interior del país están haciendo unos calores que rompen récord. ¿Qué ha pasado con esas lluvias? ¿Son benéficas? ¿Afectan también, me imagino, que la comunicación intermunicipal?
¿Qué es lo que sucede en La Guajira con esas lluvias? Al contrario de lo que muchos pensarían, este tema de lluvia genera para nosotros todavía más dificultades, porque aumenta la enfermedad diarreica en nuestros niños. Al tener agua, consumen más agua sin ser tratada y este tipo de condiciones generan más afectaciones. Aquí lo que hay que pensar, como te digo, es poder llevar a nuestros territorios vías, poder seguir trabajando en sistemas de abastecimiento de agua potable. Y hay un tema muy importante, La Guajira siempre ha salvado al país, lo ha hecho con el gas, lo está haciendo con el carbón y seguramente lo va a hacer con la transición energética. Solo Cerrejón paga en impuesto de renta alrededor de 8.8 billones de pesos. Aquí hay que pensar en un gran proyecto para La Guajira. Hay que llevar, que no vi en el presupuesto, el agua desde la represa del Cercado, especialmente a los municipios del sur de La Guajira. La represa del Cercado tenemos alrededor de 198 millones de metros cúbicos de agua. Si lo hacemos con un comparativo con el sistema Chingaza, son 220 millones de metros cúbicos de agua que tiene el sistema Chingaza y le sirve al 70% de los bogotanos. Imagínate qué no podríamos hacer nosotros con nuestra represa del Cercado. Entonces, ese tipo de proyectos es lo que nosotros queremos ver representado en este presupuesto y pensar, como te digo, en un COMPES, en un pacto Cesar-Guajira para poder establecer unos acuerdos con el gobierno nacional donde nosotros también estamos dispuestos a poner. Le estamos ganando la guerra a la desnutrición en el territorio, pero tenemos que hacer unos esfuerzos claves, sobre todo en temas de infraestructura, en lo educativa, trabajar, como te digo, en las vías y en el cierre de brechas de desigualdad. Los gobernadores de Sucre, Luce García Montes, de La Guajira, Jairo Aguilar. Por lo que representa, porque son casi 8.8 billones de pesos que pagamos impuestos de renta, dinero que está llegando a muchas regiones, pero desafortunadamente no está llegando como merecen el departamento de La Guajira. Solo necesitamos que nos ayuden en un proyecto que nos permita cerrar hitos históricos en dificultades que toda la vida hemos tenido. Es decir, ¿ustedes pagan mucho y reciben poco de transferencia? Así es, desafortunadamente es así y hacemos unos esfuerzos enormes con nuestro presupuesto. Estoy pagando a la nación un préstamo que se dio en su momento al BID de 90 millones de dólares. Este año me toca pagar 90 mil millones de pesos en esas condiciones. Y otro ejemplo que te pongo, pagamos nosotros también la gratuidad. Uno de los departamentos en educación superior lo paga el departamento de La Guajira, casi 45 mil millones. Es muy difícil para nosotros en estas circunstancias seguir afrontando estos retos si no establecemos unos apoyos presupuestales de acuerdo a las prioridades que hoy tenemos en La Guajira. Señora gobernadora, ¿cuál es la realidad hoy social y económica del departamento de Sucre? El departamento de Sucre tiene una realidad social importante. Estamos trabajando fuertemente para que nuestros jóvenes tengan mayores oportunidades. En el año anterior teníamos un número muy grande de homicidios para nuestros jóvenes. Hoy la seguridad del departamento de Sucre ha mejorado considerablemente tanto en la capital como en el resto de los municipios. Hoy eso es una realidad. Queremos brindarle oportunidades de estudio y por eso estamos concentrados en programas como Sucre Bilingüe, estamos utilizando tecnologías, inteligencia artificial, en salud mental. Esa es una realidad social que necesitamos sacarla adelante y ese es mi gran compromiso. Mucho compromiso con lo social. ¿Y cuál es la mayor necesidad del departamento de Sucre y de su gente? La mayor necesidad en el departamento de Sucre es el empleo. El empleo, y por eso yo le hago la invitación a los grandes empresarios, aliados estratégicos, a que nos visiten a Sucre, a que conozca el departamento, que tenemos un Golfo de Morrosquillo con unas playas extraordinarias que está siendo un punto de inversión importante, atractiva. Tenemos un aeropuerto internacional que está a punto para el mes de diciembre de entregárnoslo y eso nos va a abrir unas fuentes importantes. Una ciudad capital que se convierte en una ciudad de bienes y servicios. Y estamos queriendo trabajar con cooperación internacional, aliados como la academia, aliados estratégicos que nos vayan a permitir en el departamento de Sucre un mejor desarrollo. Señor gobernador, usted tiene que lidiar con un departamento fronterizo con Venezuela. Migración Colombia en las últimas horas sacó un informe diciendo que no hubo la migración después del 28 de julio de las elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro se autoproclamó presidente con el Consejo Nacional Electoral a su servicio, sino que no hubo esa estampida
¿Eso es realidad? ¿En su departamento, por Maicao, por la zona fronteriza, ingresan venezolanos, como hay usted dice, que cerca de 40.000 en su departamento o no? Lo primero que hay que decir es que crisis ya tenemos. Nosotros en La Guajira tenemos alrededor de 300.000 migrantes. Y este tema tiene sus consecuencias que tú bien conoces, sobre todo en el pago en nuestro sistema hospitalario. Se le adeudan alrededor de 170.000 millones. De ese último cuatrenio solo se ha podido pagar 2 años, 25.000 millones de pesos. Seguimos en condiciones muy complejas y muy difíciles en nuestros hospitales. En el sistema educativo recibimos alrededor de 40.000 niños. Hoy están en nuestras aulas. Eso genera también dificultades. 40.000 niños migrantes venezolanos. Claro. ¿Cuándo podemos hablar nosotros de calidad en la educación? Y lo que yo he dicho y lo mantengo, crisis ya tenemos. Solo ir a la pista de Maicao, donde viven en condiciones prácticamente inhumanas más de 13.000 migrantes. No hemos sido capaces desde la institucional de enfrentar esto. Por favor, explíquenles a los televidentes qué es la pista, para quienes no conocen, qué significa. Es uno de los asentamientos de refugiados más grandes de América Latina. Así, como tú lo has dicho, es uno de los asentamientos más grandes que tenemos en Colombia, al aire libre, con unas circunstancias muy difíciles, no hay servicios públicos, es prácticamente un asentamiento que necesita de una actuación especial del Estado. Y es lo que yo he pedido en la aplicación de la 2135 y lo sigo sosteniendo. Hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en 90 días, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Ministerio de Interior, para realizar unas inversiones importantes, al menos para mitigar un poco las condiciones tan difíciles que hoy se tienen en el territorio. Señora gobernadora, usted habla del plan de desarrollo de su departamento, que tiene como eje el turismo y el Golfo de Morrosquillo, con malecones y con otras circunstancias y atractivos turísticos. Pero hay una realidad en su departamento que es un gran control territorial de un grupo armado ilegal como es el Clan del Golfo. ¿Cómo afecta ese control territorial de un grupo delincuencial de semejante tamaño en su departamento? La realidad del departamento de Sucre no es distinta a la que se está viviendo en la nación. La seguridad juega un papel importante para nuestro desarrollo. En el Golfo de Morrosquillo, pues tenemos las lindas playas y nuestros campesinos siembran allí grandes comida para la mesa, pero ha sido siempre el territorio en donde el microtráfico aprovecha. Esos grupos al margen de la ley nos afectan demasiado, nos afectan con nuestros jóvenes, porque los toman a ellos. El reclutamiento. Allá no nos toman a los jóvenes el reclutamiento, sino los utilizan de informantes, les ofrecen falsos trabajos para tenerlos de informantes, de campaneros que les llaman. Y les pagan. Y les pagan. Eso es una economía ilegal que generan, y nosotros cuando el gobierno nacional habla de diálogos de paz, queremos que los diálogos que establezcan con estos grupos al margen de la ley sean diálogos concretos, reales, porque nuestro departamento quiere desarrollarse en todo su potencial que tiene, y estos grupos al margen de la ley nos perjudican muchísimo. Y ese control territorial del Clan del Golfo se ve con connivencia de agentes del Estado. Pues allá en este momento estamos teniendo una situación particular, nuestra subregión del San Jorge y La Mojana, donde converge con fronteras con Córdoba y Bolívar. Sí, está sucediendo que muchos homicidios, los cuerpos los tiran en el río. Van a tener a nuestro San Jorge, a nuestra zona, y eso nos ha aumentado un índice importante de homicidios, los cuales no son nuestros. Ese control territorial, nosotros hemos alzado la voz y hemos pedido que con los gobernadores de Bolívar y de Córdoba hagamos, y a través del gobierno nacional, fuerza para que esa situación no nos siga perjudicando de tal manera. Sí, señora. Señor gobernador Jairo Aguilar, ¿y la situación de orden público en su departamento también es complicada? Difícil, sobre todo en la Sierra Nevada. Nosotros a comienzo de año vivimos el desplazamiento del pueblo Wiwa. Solo hasta un mes pudimos realizar todo el proceso de retorno de ellos con el acompañamiento. Precisamente estuve en Washington exponiendo las realidades del pueblo Wiwa en la CIDH
muy difícil para nosotros las condiciones que se están viviendo, sobre todo en el departamento como Cesar, Guajira y Magdalena. Por eso en los próximos días vamos a tener un consejo de seguridad en común para poder revisar toda esta situación, porque hay un enfrentamiento donde la guerra se ha llevado a las ciudades principales de estos departamentos, en mi caso al distrito de Riohacha, cuando nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en Sancar de Maicao, como las ciudades más violentas del país. Hoy, desafortunadamente, tenemos que decirlo, Riohacha entra a ese escalafón después de Quibdó, y eso para nosotros es muy difícil, muy complejo, y tiene que ver precisamente con la guerra que se está viviendo en la Sierra Nevada. ¿Y eso es por el control también de la sierra o es por qué, señor gobernador? Control territorial, se están peleando las rutas, esas rutas que salen hacia Venezuela, donde también tenemos dificultades muy grandes en la frontera, tenemos presencia de ELN, disidencia de FARC, grupos paramilitares. Es muy difícil lo que se está viviendo hoy en la frontera en temas de seguridad. Señora gobernadora de Sucre, ustedes hacen una especie de peticiones, quejas y reclamos en relación con el presupuesto, lo que necesitan, pero mucha gente dice, la situación fiscal de la nación no es fácil, lo reconoce el presidente Petro, lo reconoce el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y entonces dice, pero ustedes como que no ayudan. ¿Qué les dice a esas personas que dicen que ustedes piden mucho y como que no ayudan, pues le piden a la nación, pero no ayudan mucho desde la región? ¿Eso es así o no es así? ¿Y por qué esa circunstancia? No. Las regiones, en este caso nuestros departamentos, estamos sufriendo de lo siguiente. Se nos están dando unas responsabilidades muy grandes para el territorio, pero no nos llegan los recursos. Hablamos de descentralización desde la Constitución del 91 y no es una realidad que está ocurriendo. Siempre tenemos mayores competencias y nos queda muy difícil cumplirla. Los recursos nuestros son recursos de un presupuesto que da para sostener las misionalidades del departamento. Lo demás lo hacemos con los recursos de regalías. Entonces, hoy lo que nosotros buscamos con los congresistas y todos los gobernadores es tener un pacto para que la descentralización se dé realmente y pueda llegar a las regiones los recursos necesarios para atender a nuestras poblaciones y los proyectos que transforman las regiones. Eso es lo que queremos hoy. Señor gobernador, un ejemplo de lo que su colega gobernadora de Sucre dice en relación con las tareas que les ponen y los recursos de los que no disponen. Uno de los temas es PAE, ¿no? Muchas gobernaciones también... El plan de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar pagan su PAE con las regalías y eso pues genera muchas dificultades, son cargas que está asumiendo los departamentos y eso hace muy difícil la inversión. En nuestro caso estamos tratando de trabajar con la cooperación internacional precisamente para optimizar y potencializar los recursos. Yo creé el Fondo de Seguridad Alimentaria, donde estoy poniendo recursos de nuestra regalía para poder recibir más apoyo por parte de la cooperación internacional y a través del apoyo de lo que hoy tenemos como el PMA que nos ayuda, igual manera así va a funcionar el fondo de agua del departamento. Nosotros tenemos que ingeniarnos todo el tiempo, todo tipo de estrategia para poder fortalecer las acciones que debemos adelantar para mitigar los riesgos. ¿Cuántos menores de edad atiende el PAE en su departamento, gobernadora? Ahora mismo nosotros, el PAE del departamento Sucre tiene algo muy importante. Estamos haciendo el PAE indígena, que son 10.000 niños que se nos benefician de esto. Y el PAE regular, 20.000 niños. Con los recursos nuestros de regalía hicimos un esfuerzo este año y aportamos unos recursos importantes. Estamos en una cobertura del 60%, no es suficiente. Hemos pedido a Gobierno Nacional, a la UAPA, que nos asigne recursos para que para el próximo año ya hemos hecho un plan importante de contingencia que para el primer día de calendario escolar podamos empezar con nuestro plan de alimentación escolar, pero sí es necesario esos recursos para que ese plan de alimentación escolar pueda cumplirse todo el año venidero. Sobre todo que nuestros niños son los que más necesitan de esos complementos alimentarios. Pues señora gobernadora Lucy García Montes, gobernadora del departamento de Sucre, muchas gracias por estar en la entrevista CMI.
usted por la invitación y gracias por la oportunidad de podernos dirigir al país. Señor gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, muchas gracias por estar en entrevista. Gracias por recibirnos en tu programa, estamos muy contentos de estar acá. Estas son las dos voces de dos departamentos de la costa caribe que dicen que no entienden cómo el presupuesto general de la nación les es recortado en cuanto a las transferencias y que representa la posición de casi todos los gobernadores de nuestra nación, 32 entes territoriales. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Comisión de Regulación de Energía alista medidas para enfrentar riesgo de apagón. Operador del mercado de energía pide ahorro de agua a hidroeléctricas. Hidroituango opera a media marcha por sequía. Renuncian superintendente de servicios y director de migración. Presidente Petro exige publicación de actas de elecciones para reconocer triunfo de Maduro. Ministro de Hacienda descarta renegociación de créditos con el Fondo Monetario. Plenaria de Cámara aprueba ponencia de reforma laboral. Denuncian micos en proyecto de reforma política. Mensaje del presidente de la Corte Constitucional al presidente. Es necesario mostrar empatía con la justicia, dice. Exministros de defensa del expresidente Duque desmienten compra de programa espía. Mascotas no pueden ser embargadas, dice la Corte Constitucional. JP Morgan reduce calificación de Ecopetrol. Cae precio de la acción. Aseguradoras no venderán pólizas a camiones que bloqueen vías. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Comisión de Regulación de Energía y Gas alista 2 resoluciones para enfrentar la emergencia energética generada por la disminución en el nivel de los embalses. Las resoluciones contemplan medidas sobre las térmicas, la bolsa de energía y cambios en el monitoreo de los embalses. El foro que congregó a las autoridades del sector energético del país concluyó con compromisos para enfrentar la crisis energética generada por la disminución de los embalses. Desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas se prepara un paquete de medidas para garantizar las fuentes necesarias al abastecimiento eléctrico del territorio nacional. Se alistan resoluciones que aumenten la oferta de generación con la mayor participación de las térmicas y permitir la preparación de las hidráulicas hacia el cierre del año para cubrir el verano de diciembre a abril de 2025. Creo que la experiencia del niño pasado nos dejó unas buenas lecciones y unas tareas regulatorias que las vamos a replicar porque fueron útiles en ese periodo y creo que las vamos a tener que utilizar nuevamente. El funcionario, que es presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero que tiene asiento provisional en la Comisión de Energía, sostiene que se tiene la infraestructura energética para salir adelante y evitar afectaciones de suministro. Creo que la experiencia nos dejó una buena enseñanza. Estamos tomando las medidas regulatorias, como te digo, esta semana, que nos van a permitir administrar también bien este proceso, pero pues invitamos a todos los colombianos a que sigamos no solamente en esta época de estrechez de lluvia, sino siempre haciendo uso racional de la energía. También se insistirá en modelos que eviten la disparada en los precios de la bolsa de energía que resulten afectando la tarifa de los usuarios. El gerente del Centro Nacional de Despacho de XCM, Juan Carlos Morales, lanzó una alerta por el bajo nivel de los embalses y pidió ahorrar agua a las hidroeléctricas. De acuerdo con el reporte de XM, desde julio los aportes hídricos han sido inferiores a la media histórica. En agosto y septiembre han sido los más bajos en los últimos 40 años, situación que se refleja en la disminución de los embalses de generación de energía. Este miércoles la capacidad volvió a caer por debajo del 50%, aumentando los riesgos para el abastecimiento de energía en el país. A través de un video desde Medellín, la compañía explica. En lo que llevamos del mes de septiembre estamos en una media del 56.14%. Significa que viene lloviendo aproximadamente en los principales embalses del Sistema Interconectado Nacional alrededor de la mitad de lo que normalmente llueve en un mes de septiembre. Desde XM se hace una serie de sugerencias como el ahorro de energía y aumentar las fuentes de generación. Precisamente con el aumento de la participación de las térmicas, las plantas hidráulicas pueden ahorrar agua. Se espera una recuperación de los embalses al 60% al mes de noviembre. Se requiere principalmente de mayores aportes en el Sistema Interconectado Nacional, de una mayor generación térmica y un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses del Sistema Interconectado Nacional
alcancen la senda de referencia definida por la CRE. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sistema eléctrico nacional. La hidroeléctrica Hidroituango está funcionando a media marcha por los bajos niveles del caudal del río Cauca. Según el reporte, los embalses de EPM actualmente tienen una capacidad del 40%. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva del grupo empresarial confirmó que la central Hidroituango está operando solo en la mitad de su capacidad. Hidroituango tendría la capacidad hoy por instalación de 4 unidades generadoras de estar generando 1.200 megavatios de energía. Por el nivel de agua que está llegando y por el nivel del embalse, casi que está pudiendo generar la mitad de eso, que son 600 megavatios. La compañía aseguró que por ahora no se estima riesgos de desabastecimiento a corto plazo y explicó detalles del bajo caudal que hoy impide generar energía. Pero el agua que trae el río Cauca no es suficiente para que las 4 unidades estén generando. EPM también alertó que cerca de 40.000 viviendas en Medellín y el resto del Valle de Aburrá se abastecen de manera ilegal de las redes de agua, situación que podría comprometer la prestación del servicio. Dagoberto Quiroga renunció a su cargo como superintendente de servicios públicos domiciliarios. Argumentó razones personales. El funcionario presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro al señalar que ya tiene un desgaste al frente de una de las entidades más difíciles del Estado. Argumentó dificultades en el manejo de las políticas de la superintendencia con las empresas prestadoras de servicios. La renuncia, pues yo ya llevo 2 años, cumplí 2 años y obviamente ya uno se desgasta ya a estas alturas, pero pues el presidente es el que decide. Defendió su gestión y dijo que se está resolviendo temas prioritarios como la energía. En este punto anunció que la EPM mostró la intención al gobierno de devolver a Finia. Una propuesta donde, o sea, en qué condiciones, cuáles serán las condiciones para que el gobierno le recibiera a Finia. No sé qué, o sea, no está previsto todavía cómo operaríamos las dos en manos del gobierno. Frente al proyecto de reforma de servicios públicos, sostuvo que algunas propuestas ya las tiene el Ministerio de Minas y Energía. También renunció a su cargo el director de Migración Colombia, Francisco Manosalva. El funcionario recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro en medio de señalamientos de presunta corrupción. Sus humanos. Una nueva renuncia llegó a la Casa de Nariño y fue aceptada por el presidente de la República, Gustavo Petro. A los cuales tienen acceso los migrantes. Trata del director de Migración Colombia, Francisco Manosalva. En la carta conocida por este noticiero, se expresa que fue por razones personales. Ante señalamientos de presunta corrupción por parte del funcionario, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo defendió. Esto es una mentira. Fernando García no está vinculado a ninguna irregularidad en campaña, simplemente porque se desempeñaba durante todo ese tiempo como servidor público. Francisco Manosalva estaría en el cargo hasta el viernes 27 de septiembre. Al cierre de su participación en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro, en entrevista con CNN, afirmó que el proceso previo a los comicios en Venezuela fue erróneo y exigió la publicación de las actas para reconocer la elección de Nicolás Maduro. David Parra, buenas noches. Detalles de los planteamientos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Nueva York. Hoy el presidente en una entrevista con CNN se refirió al futuro de la relación con Venezuela. Aseguró que por ahora Colombia no reconocería ningún triunfo en las elecciones. El mandatario Gustavo Petro, quien se encuentra en Nueva York con motivo de la Asamblea Anual de la ONU, en una entrevista que dio al medio estadounidense CNN, habló de las elecciones de Venezuela, de las cuales afirmó que el proceso previo de esos comicios fue erróneo. Yo creo que hubo un error, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. El presidente Petro cree que la situación de Venezuela mantiene entrapados a todos los actores. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Con el presidente Lula ahora voy a charlar
Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. El mandatario agregó que el propósito es darle una solución al pueblo venezolano. Bueno, asimismo el presidente Gustavo Petro y su comitiva sostuvieron una reunión con la gerente general del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Hacienda entregó sus conclusiones. El objetivo era revisar si podíamos encontrar recursos de crédito más baratos que los que hoy estamos pagando. No estamos renegociando el crédito y ese es, digamos, que el primer mensaje claro. Bueno, asimismo el ministro de Hacienda entregó detalles del decreto que prepara el gobierno para salvaguardar la industria del acero en Colombia. Con el sector de acero en Colombia se han venido teniendo conversaciones y de esas conversaciones la primera medida que se está tomando es la de apoyar una salvaguarda con el mercado chino para proteger la producción nacional. Bueno, el presidente Gustavo Petro finalizó su agenda con una visita y una reunión con los presidentes de Brasil, Francia, entre otros países, para hablar de cooperación internacional. Es la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de Nueva York. David Parra, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, David. Y en un intenso debate, la plenaria de la Cámara aprobó la ponencia de reforma laboral, con lo que se da inicio a la discusión de los artículos del proyecto. No lo solucionó. La ponente de la reforma asegura que la iniciativa contribuirá a la formalización de empleos. Les invitamos a que pensemos la forma de hacerlo diferente. Esta reforma laboral es una manera de hacerlo diferente. ¿Cómo? Vamos a formalizar por lo menos a 1 millón de personas trabajadoras en Colombia. Adicionalmente, dice que las empresas serán más productivas. Porque las empresas podrían ser más productivas, porque este país podría ser más productivo y más competitivo, porque podrían vender muchos más bienes y servicios si la gente estuviera feliz, pero además si tuviera más plata en el bolsillo. En partidos como el liberal hay posiciones encontradas, pues aunque acompañan parte de la reforma, advierten sobre puntos inconvenientes. Yo convoco a los ponentes a la serenidad, a la tranquilidad y al diálogo, y a la oposición a que le demos la oportunidad a los trabajadores de Colombia de mejorar sus condiciones laborales. Desde la oposición advierten que la reforma aumentará los costos de contratación y afectará el tejido empresarial de Colombia. Yo quiero insistir en tratar de desmentir esa narrativa mentirosa de parte del gobierno nacional y en particular del presidente de la República, donde dice que los empresarios que hoy están generando empleos formales en el país son explotadores y son esclavistas. Lo que quiere decir que a este país lo emplea son las MIPYMES y las microministras, esas que no van a soportar. Incluso dicen que aumentará el desempleo. Es verdad que si la reforma laboral no se acompaña de una política económica de reactivación, sí puede generar efectos lesivos en materia de informalidad. De otra parte, el gobierno nacional le hizo un llamado a los partidos de oposición para que no obstaculicen el debate. A la oposición, a que acompañen el debate, a que den el debate, a que le den la cara a los colombianos, a que podamos construir una reforma lo más concertada posible. La próxima semana iniciará la discusión del articulado. Quedaron designados los ponentes para la reforma a la salud. El Congreso convocó mesas técnicas para discutir la iniciativa a partir de la próxima semana. Una mesa técnica permanente que va a trabajar durante 8 días con los distintos actores del sistema de salud para sentarse, mirar artículo por artículo la reforma, mirar qué ajustes se necesitan. Las mesas técnicas iniciarán la próxima semana, confirmó la ponente del proyecto. Yo sí siento muy recogida en general las preocupaciones que traía el partido y también en la ponencia, entonces vamos a escuchar cada uno de los representantes que hacemos parte de los ponentes. La representante Marta Alfonso, aunque ya no está en el equipo de ponentes, apoya la reforma. Creo en la reforma a la salud como una necesidad para la vida de los colombianos. Creo que se requiere una gobernanza pública para que sea el Estado el que asume el cuidado de la ciudadanía colombiana y en esa medida contará con mi apoyo, por supuesto, ahora en una posición también de mayor independencia. Congresistas de diferentes partidos expresaron reparos a la reforma política radicada por el ministro del Interior. La misión de observación electoral, la MOE, entre tanto, dijo que esta iniciativa, en vez de fortalecer el sistema de partidos, lo dispersa.
La reforma política radicada por el Gobierno Nacional tiene amigos y detractores en el Congreso de la República. Y análisis de la misión de observación electoral que manifiesta que lo que haría sería multiplicar los partidos y movimientos políticos para 2026, porque reduce el número de porcentaje, 2%, para mantener la personería jurídica. Dice la misión de observación electoral que esto implicaría que los actuales 33 partidos se multiplicarían. En el Congreso las opiniones están divididas. Escoge y acumula con el nuevo ministro una serie de normas que hoy no tienen operatividad. Al presidente lo que hay que pedirle es que se dedique a arreglar este país. Tenemos una disputa entre la lista abierta y la cerrada. A algunos nos gusta la lista cerrada, pero no queremos que prohíban la abierta. A fin de cuentas nos quedaríamos como estamos hoy. Que es un refrito de lo que se presentó en años anteriores, tal vez en la primera legislatura de este cuatrenio. Estamos de acuerdo en modificar competencias y elegibilidad del Consejo Nacional Electoral. Sobre los otros temas hay que analizarlos. El senador Humberto de la Calle defiende la transformación del Consejo Nacional Electoral para despolitizarlo. Para eliminar esa sospecha de que esta era una cosa para, dijéramos, vengarse del Consejo Nacional Electoral. El ministro del Interior reitera que la reforma política es necesaria para combatir la corrupción en nuestro país. Los exministros del expresidente Iván Duque y la cúpula militar de la época desmintieron la compra de un software para espiar a jóvenes en medio del estallido social. Negaron los señalamientos que sobre el tema hizo el presidente Gustavo Petro. Los exministros de defensa del gobierno del expresidente Iván Duque, Diego Molano y Guillermo Botero, así como el exconsejero presidencial para la seguridad Rafael Guarín, negaron haber comprado en su gobierno un software espía denominado Pegasus. Se ha establecido que no existen registros de dicha compra. Así lo han manifestado el Ministerio de Defensa y más recientemente la Dirección de Inteligencia de la Policía, confirmando que tampoco hay registros en el SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública, ni en los gastos reservados. Este pronunciamiento por medio de una carta también lo suscriben los exdirectores de la Policía Jorge Luis Vargas y Óscar Ateortúa, así como el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Rodolfo Amaya. Siempre actuamos bajo la instrucción de apego riguroso a la legalidad en la protección de la seguridad del país. Defienden al expresidente Iván Duque. Desde la presidencia de la República nunca se ordenó la adquisición del software denominado Pegasus por parte del Estado colombiano. El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha insistido que el programa supuestamente se compró para seguir a manifestantes en el marco del estallido social del año 2021. Los enfrentamientos de grupos armados en el Alto y Medio Chocó han dejado en el último año más de 40.000 personas desplazadas y comunidades confinadas. Por esta razón, la organización Médicos Sin Fronteras busca formar agentes comunitarios que puedan atender a su propia población. En el Medio y Alto Chocó, la guerra no para. La comunidad ha quedado en el medio del fragor de la batalla. Hasta esta zona llegó Médicos Sin Fronteras para buscar formar agentes comunitarios que puedan brindar ayuda en salud a los desplazados y a las comunidades confinadas. Es importante que en estas comunidades haya oportunidad de sanación, de que no haya tanto conflicto armado, de que se pueda visibilizar y que puedan trasladarse a sus territorios, a sus comunidades tranquilamente. En los 2 últimos años, el conflicto en esta región ha dejado más de 40.000 víctimas de desplazamiento y confinamiento. Han beneficiado a más de 133 comunidades en el Alto Baudó. Hemos dado cerca de 10.000 consultas, por ejemplo, hemos hecho alrededor de 2.000 remisiones, que son referencias que se hacen a otras cuestiones de salud, ¿no? Quizás en otros centros urbanos o en otras ciudades porque necesitan un nivel de atención más alto. Hemos formado a más de 48 personas, agentes comunitarios, promotores de salud. Para ingresar, Médicos Sin Fronteras cuenta con el permiso necesario, una luz de esperanza en medio de tanta barbarie. Las delegaciones del gobierno y el Estado Mayor de las disidencias al mando de alias Calarcá reinstalaron el mecanismo de verificación del cese el fuego que tiene la tarea de estudiar 200 denuncias sobre posibles violaciones del cese que vence el próximo 15 de octubre. Además de reinstalar el mecanismo de verificación con presencia internacional, se espera que en los próximos días queden funcionando los mecanismos regionales. Pues el mecanismo tiene un trabajo atrasado, acumulado de estos meses que no tuvo un funcionamiento regular.
y ahí hay cerca de 200 eventos que tiene que evaluar para ver responsabilidades. Mientras se hace esta evaluación, las dos delegaciones negociadoras esperan que haya una prórroga del cese del fuego que vence el 15 de octubre. Nosotros aspiramos es que se haga una prórroga del cese del fuego y que efectivamente entremos a fondo en los asuntos sustantivos de la agenda de acuerdo para la paz. Las dos delegaciones se reunieron hoy con el pueblo barí en Cúcuta. La Corte Constitucional determinó que los animales de compañía no son embargables en un proceso judicial. En la sala plena de la Corte Constitucional que se desarrolló en Manizales, la Corte decidió que se deben incluir a las mascotas en el listado de bienes que no pueden embargarse con el propósito de proteger los derechos fundamentales de quienes tienen animales de compañía al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar y de garantizar el principio de dignidad humana, el cual se deriva de un deber de protección animal. Asimismo, en tercer lugar, al permitir el embargo de los animales de compañía, el Congreso desconoció el deber de protección animal, así como la calidad de seres sintientes de las mascotas. La Corte estudió una demanda contra uno de los artículos del Código General del Proceso. La Corte declaró la constitucionalidad de la norma en el entendido de que en el listado de bienes inembargables también se incluya a los animales de compañía. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Le dijo que es necesario mostrar empatía con la justicia. Desde Manizales, donde se llevará a cabo el encuentro de la jurisdicción constitucional, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dijo que es importante que el presidente Gustavo Petro asista a ese tipo de encuentros donde se debaten temas como la protección de los derechos de los ciudadanos. Es urgente que se muestre que existe empatía, es decir, los problemas de Colombia son los problemas del presidente y son los problemas de las Cortes. Y nosotros tenemos que mandar mensajes a la comunidad de que no hay discordias, no hay diferencias, sino solo puntos de vista distintos a veces. Dijo que todo está listo para recibir al presidente Petro, que es uno de los invitados especiales. Cuando uno hace una fiesta, si tú haces una fiesta de cumpleaños, invitas 5 amigas, tú quieres que tus amigas vayan a tu cumpleaños. No quisieras que tus amigas no fueran a tu cumpleaños. Pues el presidente está invitado, además está dispuesto a todo el tema de seguridad y todo lo que comporta la presidencia de un presidente que además se dice que está amenazado y eso no lo tomamos en serio. El evento de la Corte Constitucional en Manizales reunirá a expertos juristas nacionales e internacionales de Europa y América Latina. La Procuraduría pidió anular el fallo que ordenó suspender la exploración de gas en el pozo Sirius antes Uchuva 2. Según el argumento de la Procuraduría, la suspensión de las actividades estaría poniendo en riesgo la seguridad energética del país. También dice que la actividad no se adelanta en una zona donde se afecten a las comunidades indígenas que pidieron suspender el proyecto. El alcalde de Bogotá llamó la atención a través de su cuenta de X por el hecho de que el presidente Petro citara en la misma red social a una cuenta que ha divulgado mentiras sobre el mandatario capitalino, a la que este señala de ser una máquina de propaganda. También criticó la reducción de inversión en ciencia por parte del gobierno. Esta fue la crítica que el alcalde Galán envió al gobierno nacional en medio de un discurso en un foro científico por la reducción al presupuesto del Ministerio de Ciencias. Y con el presupuesto que fue radicado, que seguramente será expedido por decreto, como hemos visto en los medios de comunicación, esa inversión en ciencia se va a reducir en un 31% para el 2025. Ese no es el camino para avanzar en precisamente un esfuerzo para transformar la sociedad. Luego, por su cuenta de X, señaló al primer mandatario de promover medios alternativos en esa red social que difunden información falsa. De hecho, esa cuenta, como otras afines a usted, se ha dedicado a repetir mentiras sobre mí, la situación del agua en Bogotá y la empresa Coca-Cola. Porque eso de repetir y repetir mentiras y pretender que se conviertan en verdades es una práctica reiterada de cuentas como esa que usted cita, que lejos de ser medios de comunicación, parecen ser máquinas de propaganda por su accionar. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió que al relleno sanitario Doña Juana le quedan 2 años de operación. Desde la máxima autoridad ambiental del departamento tienen las alarmas encendidas por la capacidad del relleno sanitario Doña Juana. Doña Juana es un sitio de disposición final de residuos sólidos al que llegan cerca de 8.000 toneladas diarias de residuos y le queda una vida útil de un poco más de 2 años. No conocemos hoy un nuevo proyecto que esté estructurado por la UAESP y que pretenda sustituir Doña Juana
Por su parte, desde el distrito ya tienen proyectado un plan para la recolección de basuras que mitigaría el impacto por el que alerta la CAR. Se tomó la decisión de identificar otra zona en donde se pudiera hacer otra celda de disposición final y ya está en trámite la solicitud de licencia ambiental ante la CAR para tener esa nueva celda que recibirá seguramente el 80% de los materiales que lleguen. Este nuevo modelo será presentado el próximo lunes ante la Comisión de Regulación de Agua Potable. El alcalde de Bogotá confirmó la intención de su administración de buscar agua en el subsuelo, lo que según un experto consultado por Noticentro 1 CMI permitiría el abastecimiento para 500 años. El alcalde mayor de Bogotá confirmó que sí se está evaluando la extracción de agua del subsuelo para hacerle frente a la crítica situación del abastecimiento de agua. Esa sí es una alternativa para Bogotá que se está estudiando, que se está analizando. Este noticiero conoció otro estudio realizado por el doctor en hidrogeología César Rodríguez para la CAR de Cundinamarca en el año 2013, que incluso presenta un mapa hidrogeológico detallado de lo que se aprecia mejor en esta imagen, las 9 cuencas hidrogeológicas que existen en la sabana de Bogotá, que cuentan con una colosal reserva de líquido vital. El total de reservas es del orden de 73.306 millones de metros cúbicos de agua. Que obviamente dependerá de esos estudios técnicos y de los temas ambientales, la posibilidad de avanzar eventualmente en tenerla como una fuente adicional que nos garantice eventualmente reducir las problemáticas de agua que enfrentamos. Aún se evalúan los impactos ambientales que la extracción podría generar. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris superó al republicano Donald Trump en una encuesta entre votantes jóvenes. En Ecuador, Quito está en emergencia por los incendios forestales. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tormenta Gelini tomó fuerza y ya es huracán de categoría 1. Este fenómeno se dirige al norte a través del Golfo de México, por lo que en el sureste de Estados Unidos se esperan intensas lluvias, con una marejada ciclónica potencialmente letal. Los gobiernos de Florida, Carolina del Sur y de Georgia emitieron una alerta a todos sus ciudadanos. Según una nueva encuesta electoral realizada por CNN, la demócrata Kamala Harris aventaja al republicano Donald Trump con 12 puntos entre los posibles votantes menores de 35 años. Es decir, que Harris cuenta con el apoyo de un 52% frente a un 40% de Trump. Quito atraviesa una situación crítica a causa de 7 incendios forestales presuntamente provocados. Las llamas avanzaron hasta zonas residenciales donde los vecinos se organizaron y con baldes de agua intentaban controlar el fuego. JP Morgan redujo la calificación de Ecopetrol. El precio de la acción de la petrolera se desplomó. Una de las principales bancas de inversión de Estados Unidos, JP Morgan, hizo una serie de evaluaciones sobre Ecopetrol mostrando preocupación por el gobierno corporativo de la empresa y la incertidumbre que giró en torno a la industria de hidrocarburos en el país. De esta manera, la firma rebajó la calificación de las acciones de la petrolera en su ADR de neutral a un nuevo precio objetivo, el cual pasó de $12 a $8.50. La noticia afectó el precio de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, donde la acción se cotizó a 1.840 pesos, lo que significó una reducción del 5,15%. La decisión en su documento refleja las preocupaciones sobre el entorno operativo en Colombia que está afectando el desempeño de la compañía. También las menores ganancias en sus estados financieros y el mayor endeudamiento de la petrolera pone en dudas la rentabilidad de estas acciones para los inversionistas. Inició en Cartagena la Convención Internacional de Seguros. Las aseguradoras lanzaron una advertencia a los propietarios de camiones que participen en bloqueos de las vías. Juan Armando Rojas con los detalles de la información desde la Heroica. Muy buenas noches, saludo cordial desde Cartagena, donde ha empezado hoy la Convención Internacional de Seguros que organiza Fasecolda y donde las empresas aseguradoras han hecho anuncios importantes como este, que tiene que ver con la decisión de no expedirle pólizas a los vehículos que resultaron involucrados en hechos delictivos en el más reciente paro camionero, como por ejemplo sucedió con los bloqueos de vías, según lo que ha planteado Gustavo Morales, el presidente de la Federación de Aseguradoras. Si un vehículo, en este caso un camión, se utiliza para bloquear una vía y en ese ejercicio a un juez determina que eso fue un delito o fue una ilegalidad, pues obviamente ese camión se vuelve imposible de asegurar. En la instalación de este evento en Cartagena también estuvo presente el superintendente financiero César Ferrari,
quien se refirió a la situación fiscal del país y en particular a las presiones que tiene el presupuesto del gobierno nacional. Dijo que el anterior gobierno, el de Iván Duque, dejó prácticamente empeñado al gobierno de Gustavo Petro. El gobierno anterior tomó un crédito con el Fondo Monetario Internacional, 5.375 millones de dólares. ¿Pero cómo lo pactó? Lo pactó con 3 años de gracia y 2 años para pagarlo. Mejor dicho, al gobierno siguiente le cayó toda la mugre. Desde Cartagena, con la cámara de William Uribe, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La Contraloría General lanzó una alerta por la baja ejecución presupuestal del Gobierno Nacional. La Contraloría General, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI, alertó hoy nuevamente por la baja ejecución presupuestal del Gobierno Nacional. Del presupuesto general de la Nación, en los primeros 8 meses del año solo se ejecutó la mitad y el 30% de las inversiones, la más baja de los últimos 4 años. De los 500 billones que hay del presupuesto en general, hemos revisado que se ha ejecutado el 50.9 de los 500 billones y el porcentaje del 30% que les comentaba es sobre el porcentaje de ejecución de los 100 billones de pesos sobre inversión, que es totalmente distinto a los 500. En la Asamblea de la Organización de Entidades Fiscalizadoras de los Países de América del Sur, el director de la DIARI señaló que el Ministerio de la Igualdad es uno de los que muestra una baja ejecución presupuestal. Reunidos en Bogotá, los gobernadores del país denunciaron que el gobierno nacional les redujo el presupuesto para la vigencia 2025. Aseguran que los departamentos de la costa caribe son los más afectados. Sin excepción, los gobernadores del país reunidos en Bogotá se quejaron de la reducción en el presupuesto para el año entrante. Unas respuestas de una disminución del presupuesto del 37.8% nos dejan totalmente sorprendidos. Nos cae como un baldado de agua, principalmente a los gobernadores del Caribe. La Guajira llega a una reducción del 23%, muy complejo, más cuando veníamos superando temas tan complejos como la desnutrición de nuestros niños. Reclamaron además los gobernadores una modificación al sistema como se hace las transferencias de recursos desde la nación a los entes territoriales. Dentro de esta autonomía fiscal se tiene que hablar de un fondo de compensación para que regiones que no son productivas por la industria, por el predial, tengan una compensación, pero que sí los departamentos que más le aportan al país pues tengan también una mayor devolución. Dicen los gobernadores además que mientras aumenta el centralismo, a los departamentos y municipios se les exigen más tareas. El índice de confianza empresarial de Fedesarrollo mantuvo tendencia a la baja en agosto. El informe de Fedesarrollo reporta una caída en el índice de confianza empresarial al mes de agosto, donde se observa una percepción más negativa de los industriales sobre las condiciones de inversión, el uso de la capacidad instalada y la situación actual de la construcción. El índice comercial cayó de 17 a 13%, mientras la industria pasó a terreno negativo en 1,4%. Crece la preocupación por las condiciones sociopolíticas desfavorables para la inversión. A través de un video, el organismo explicó: el 64% de los industriales consultados indican que no es un buen momento, que las condiciones son desfavorables para su actividad económica y para aumentar la inversión. Se espera una mejoría hacia el cierre del año. Hoy en Colombia Sostenible 2030 hablamos de las acciones del país para promover el desarrollo del sector agropecuario de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El sector agropecuario se está protegiendo del cambio climático. Cada vez son más los productores del campo que recurren a los seguros para amparar sus cosechas y evitar los estragos de las temperaturas extremas como las que por estos días está enfrentando el territorio colombiano. El país en los últimos años le apostó al seguro agropecuario y de pronto, queridos amigos y amigas, eso en parte explica que el sector agropecuario sea uno de los motores que está explicando, doctor Juan Pablo, el crecimiento de la economía. Se estima que en Colombia hay más de 1000 municipios que están amparados con pólizas de seguros que precisamente están cubriendo los costos de las pérdidas por cosechas asociados a los rigores del clima. Son pólizas que están subsidiadas.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,03% a 1.321 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 4,6% a 11.820 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 6,25% a 75 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,28% a 33.940 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.192 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.648 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 69 centavos. El azúcar se transó en 23,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.840 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.